Anoche comenzó su vigencia un nuevo estado de excepción constitucional en la macrozona sur, esto en toda la región de la Araucanía y en dos provincias de la región del Biobío. Y justamente estamos con la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dressner, que nos acompaña esta mañana. Delegada, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por darme este espacio para poder conversar. ¿En qué los habitantes de la zona van a notar la aplicación de este estado de emergencia, este estado de excepción constitucional, y de qué manera se diferencia de los que se habían aplicado hasta 50 días atrás? Bueno, lo principal es que vamos a tener presencia, ¿cierto?, de la Armada y de los militares en las rutas, y esto es extremadamente claro. Nosotros hemos dicho que esta protección va enfocada hacia las rutas, hacia los caminos, para poder asegurar el suministro y poder asegurar el abastecimiento no solo de la región, ¿cierto?, sino del país, ya que estamos hablando acá de rutas que son rutas muy importantes de abastecimiento. Pero además de eso, decir que esta no es la única medida, que es la medida que se pone en marcha, ya que aquí estamos hablando de un plan, que es el Plan Buen Vivir, donde no hablamos solo de medidas de seguridad, sino que hablamos también de cosas como restitución de tierras, donde el fondo de tierras, que es el fondo existente de la CONADI, nosotros lo vamos a duplicar. Durante los años anteriores ni siquiera el fondo existente se había utilizado para la compra de tierras, nosotros lo duplicamos y además hacemos un énfasis en el subtítulo 20B, que es compra de tierra hacia comunidades y no hacia familias individuales. Y creemos que eso es muy importante. Además de eso, estamos trabajando en avanzar en el Ministerio de Pueblos Originarios, que creemos que también es una gran necesidad, porque la mayoría de las cosas que tienen que ver con pueblos originarios están en este momento distribuidas por un montón de ministerios, lo que hace muy difícil llegar a los distintos programas. Además de eso, estamos hablando de una potente inversión en distintos sectores, que son sectores que afectan directamente la calidad de vida de las personas que habitan las comunidades y habitan en las comunas, que son las comunas donde se contiene este conflicto. Estamos hablando de infraestructura, ¿cierto? Estamos hablando de caminos, estamos hablando de agua potable rural, estamos hablando de mejores condiciones de telecomunicaciones, de transporte rural, estamos hablando de salud, bueno, etcétera, un montón de cosas, y aquí hay una inversión muy fuerte que se va a hacer con un foco específico en esos lugares. Con respecto al estado de excepción propiamente tal, ¿cómo se va a determinar de alguna manera dónde empieza y dónde termina el papel y la protección que está llamada a realizar las Fuerzas Armadas, tanto la Armada como el Ejército? Porque, claro, uno dice, bueno, hay obviamente caminos y hay rutas que son muy transitadas, que son muy importantes, donde han ocurrido atentados y esas obviamente hay que protegerlas, pero esas rutas dan a caminos más pequeños, digamos, que a su vez dan lugar a faenas forestales, faenas industriales de distinto tipo. ¿Dónde va a terminar esa protección? ¿Qué pasa si hay un ataque a una faena? ¿Pueden intervenir, por ejemplo, en ese caso las Fuerzas Armadas? Ahí, como la ministra Isquia ha sido muy clara, esto es específicamente para la protección de las rutas, ¿ya? Y las rutas principales, que se llaman, que son las rutas estratégicas. Pero además acá decir que no estamos hablando de solo las fuerzas militares, ¿cierto?, las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de una cooperación y un trabajo en conjunto con las fuerzas policiales, ¿cierto?, que son las fuerzas que han estado hasta este momento a cargo de la seguridad pública. Entonces, eso no quiere decir que los otros lugares que no son las rutas no van a estar protegidos. Quiere decir que vamos a generar una situación de cooperación entre las distintas fuerzas para poder llegar a los distintos lugares con distintos medios. ¿Dónde está el mando? Porque usted decía hace algunos días en una entrevista que la medida que se estaba hasta ese momento empujando, ¿no es cierto?, que era este estado intermedio, permitiría al gobierno generar las acciones para avanzar en otras soluciones, pero en el caso del estado de excepción, como es el que se comenzó a aplicar, el poder de decisión pasa a manos de las Fuerzas Armadas. ¿Dónde está el poder de decisión en este minuto? ¿Está efectivamente en manos de las Fuerzas Armadas o está en manos del Poder Civil? Por eso quiero decir que esto no es lo mismo que los estados de excepción, que son los estados de excepción que se habían instalado previamente. ¿Por qué? Porque no es solo una medida de seguridad, es una medida de seguridad que viene acompañada de otras medidas que son medidas del Poder Civil. Y por eso, insisto, acá lo más importante es la coordinación
tenemos un jefe de defensa nacional que está a cargo de los movimientos que son los movimientos que tienen que ver con la seguridad, pero tenemos al Estado en directa coordinación con ese jefe de defensa nacional, ¿cierto?, para todas las cosas que tienen que ver con las intervenciones que hay que hacer en esos territorios. ¿A qué me refiero? No vamos a solucionar el problema poniendo solo Fuerzas Armadas, poniendo solo policías en las calles, porque este no es un problema que es exclusivamente respecto de seguridad, es un problema donde se cruzan un montón de otras cosas y quiero acá como entrar en la complejidad de este problema. Estamos hablando de crimen organizado, ¿cierto? Estamos hablando también de demandas de restitución que son justas y todo esto está mezclado en un clima que es un clima de violencia e inseguridad para las personas que son las personas que viven en los territorios. Y aquí, insisto, hay absolutamente de todo y por lo tanto tenemos que hacernos cargo de todas las aristas de este problema. Y eso es lo que estamos haciendo con esta medida. Por eso digo que es el Plan Buen Vivir y no es exclusivamente un estado de emergencia. Claro, es mucho más amplio que exclusivamente, ¿no es cierto?, tal como usted lo explica, que el estado de emergencia o el estado de excepción constitucional, pero es ese estado de excepción constitucional que en definitiva se ha anunciado con mucha fuerza y que ha implicado también la dictación de un decreto y donde viene de alguna manera la contradicción con lo que se había dicho de forma tan explícita y tan dura cuando el gobierno anterior decretaba estos estados de emergencia. ¿Por qué se hace tanta diferencia ahora? ¿Por qué ahora es necesario y es razonable hacerlo y es justificable y no lo era hace 2 meses? Yo aquí voy a volver a insistir sobre esto. Nosotros siempre dijimos que la solución no podía ser exclusivamente una medida de seguridad, no podía ser exclusivamente militares o policías en las calles, y eso es algo que nosotros mantenemos. Esa no es la solución al conflicto. Por eso que nosotros ahora no estamos presentando exclusivamente eso y estamos presentando este plan, que es un plan integral y que además va a tener distintas etapas. Estamos hablando también de parlamentos territoriales que empezarían alrededor de julio, ¿cierto?, donde vamos a llamar a las Naciones Unidas a sumarse a esta iniciativa, a apoyar en lo que son los parlamentos. Y son parlamentos además que tienen lógicas en las que los pueblos originarios mismos van a ser quienes propongan la forma del Parlamento, la cantidad de gente, la duración, porque estamos pensando en una manera que hay que hacerlo de manera distinta. Insisto, esto no es exclusivamente una medida de seguridad, es algo mucho más integral y eso es lo que estamos proponiendo. Le queremos agradecer muchísimo a Daniela Dressner, que es delegada presidencial de la región del Biobío, por esta conversación con Tele 13 AM. Que tenga muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias.